A más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, en el frío y silencioso abismo del espacio interestelar, la nave que una vez fue el emblema del ingenio humano ahora emite señales desconcertantes. Su voz, que durante décadas nos susurró los secretos del cosmos, se ha vuelto errática, como si algo allá afuera, o algo dentro de ella, estuviera alterando su conciencia mecánica. La Voyager 1 fue diseñada para resistir las inclemencias del tiempo y las duras condiciones del espacio profundo, pero su comportamiento reciente ha despertado una inquietud que va más allá de las expectativas científicas. Durante décadas, la sonda ha sido una emisaria silenciosa, enviando información de los confines del sistema solar, pero ahora sus transmisiones parecen fragmentadas, confusas, como si su lenguaje mecánico estuviera sufriendo una distorsión progresiva. Para los ingenieros de la NASA, acostumbrados a lidiar con errores técnicos y fallos en hardware envejecido, esto debería ser solo otra anomalía en un sistema antiguo. Sin embargo, hay algo en estos patrones de datos que escapa a la lógica convencional. Los científicos de la NASA esperaban que la longevidad de Voyager 1 le permitiera seguir comunicándose, aunque con dificultades, a medida que su energía se extinguía lentamente. Pero lo que está ocurriendo ahora no es una simple degradación natural. Sus transmisiones no son solo débiles, sino incoherentes. Como si una fuerza invisible estuviera interfiriendo con su mente electrónica. Como si la sonda estuviera luchando por decirnos algo, o peor aún, como si algo más estuviera utilizando su canal de comunicación. Los sistemas de la Voyager han estado fallando gradualmente, como era de esperarse. Sus generadores termoeléctricos de radioisótopos han ido perdiendo eficiencia con el paso de los años, reduciendo la energía disponible para cada uno de sus instrumentos. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, la nave debería seguir enviando información coherente dentro de los márgenes previstos. Pero en los últimos meses, sus señales han adquirido una cualidad extraña, casi deliberada en su alteración. No son simples errores de hardware, sino algo más profundo, patrones que no encajan con ninguna falla conocida. Como si la sonda estuviera tratando de comunicarse de una manera diferente, o como si una inteligencia ajena estuviera manipulando su voz. ¿Qué significa esto? ¿Es una falla esperada, un síntoma más de su envejecimiento? ¿O acaso estamos presenciando el primer indicio de algo que nuestra limitada comprensión aún no puede procesar? Cuando un sistema tecnológico empieza a fallar, lo lógico es suponer que el deterioro es la causa. Pero el problema con la Voyager 1 no es solo el mal funcionamiento, sino la forma en que ocurre. Las anomalías han ido en aumento de manera sistemática, como si siguieran un patrón, como si estuvieran ocurriendo bajo una influencia externa que aún no comprendemos. Los algoritmos de diagnóstico han intentado reconstruir la información faltante, pero lo único que logran es resaltar aún más la extrañeza de los datos recibidos. ¿Podría tratarse de un fenómeno natural, una interferencia electromagnética desconocida? ¿O acaso es una señal de que la sonda ha cruzado un umbral más allá de nuestra capacidad de entendimiento? Para responder, debemos retroceder en el tiempo. Cuando Voyager 1 fue lanzada en 1977, su misión era simple en concepto pero titánica en ejecución: explorar los confines del sistema solar y enviar información a la humanidad. Junto a su gemela, Voyager 2, se aventuró más allá de Júpiter y Saturno, revelando lunas volcánicas, atmósferas turbulentas y campos magnéticos que parecían tener voluntad propia. Con cada imagen, con cada pulso de datos, la sonda ayudó a redefinir nuestra concepción del universo. La misión de las Voyager representó uno de los mayores logros científicos de la humanidad. Estas sondas fueron las primeras en proporcionarnos imágenes cercanas de los gigantes gaseosos, en medir sus atmósferas y en revelar detalles sobre sus lunas que antes eran desconocidos. Cada byte de información enviado a la Tierra amplió nuestra comprensión del cosmos, permitiéndonos ver la complejidad y la belleza del sistema solar con una claridad sin precedentes. Pero más allá de su papel como exploradoras, las Voyager llevaban consigo algo más: un mensaje, una declaración de la existencia de la humanidad dirigida a cualquier ser que pudiera encontrarla en su viaje sin retorno. Pero quizás el aspecto más intrigante de la misión no fue su exploración científica, sino su intención subyacente: un mensaje a lo desconocido. A bordo de la nave viaja el famoso disco de oro, una cápsula del tiempo diseñada por Carl Sagan y su equipo. Contiene saludos en múltiples idiomas, sonidos de la Tierra, música y grabaciones de la naturaleza. Una oferta de paz, una presentación de la humanidad a cualquier forma de inteligencia que pudiera encontrarla. El disco de oro es un testimonio de nuestra curiosidad y esperanza. En él, la humanidad plasmó su deseo de conectarse con otras inteligencias, de extender su mano más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Este mensaje, aunque simbólico en su esencia, es también una invitación. Y ahora,
Cuando Voyager 1 parece estar comportándose de manera extraña, surge una pregunta inevitable: ¿y si ese mensaje ha sido recibido? ¿Y si la respuesta ya está en camino? Desde su lanzamiento, Voyager 1 Hectare ha sido nuestra embajadora en el vacío. Un mensajero que ahora ha cruzado la heliopausa, el umbral donde el viento solar de nuestro Sol ya no domina y el espacio interestelar toma el control. Más allá de este límite, la radiación cósmica aumenta y las fuerzas desconocidas de la galaxia se hacen presentes. La sonda no solo ha salido de nuestro vecindario cósmico, sino que ha entrado en un territorio donde nuestras reglas quizás ya no se apliquen. La heliopausa marca el fin de la influencia solar y el comienzo de lo verdaderamente desconocido. En este dominio, las partículas de alta energía no se comportan como en nuestro sistema solar, y las fuerzas electromagnéticas adoptan configuraciones que aún no comprendemos del todo. ¿Podría la Voyager 1 estar siendo afectada por fenómenos que trascienden nuestra física actual? ¿Es posible que haya encontrado algo más que el vacío? Hace unos meses, la NASA comenzó a notar anomalías en su señal. Al principio, fueron pequeños errores, interrupciones sutiles en los datos de telemetría. Luego, las respuestas de la sonda empezaron a tornarse ilógicas. Indicaba posiciones erróneas, enviaba lecturas imposibles. Como si algo estuviera alterando su percepción del espacio y el tiempo. Los ingenieros de la misión intentaron descifrar los errores, pero cuanto más analizaban los datos, más ilógica parecía la información. ¿Cómo es posible que una máquina tan precisa de repente se equivoque de manera tan deliberada? Los sensores de orientación mostraban direcciones imposibles, como si la sonda estuviera viendo el cosmos desde un punto de vista ajeno a nuestra geometría. La inquietud creció cuando Voyager 1 comenzó a transmitir lo que algunos describieron como ruido estructurado. Un patrón en la estática, una señal dentro del caos. Los ingenieros intentaron corregir el problema, enviando comandos de reinicio, órdenes para que la sonda realineara sus sistemas. Pero la respuesta fue aún más inquietante. Voyager 1 comenzó a emitir datos que no debían existir. La idea de que Voyager 1 pudiera estar enviando señales no solo extrañas, sino cargadas de una intencionalidad que escapa a nuestra comprensión, comenzó a tomar fuerza entre los científicos. La señal no parecía provenir de ningún fenómeno natural o tecnológico conocido. No era simplemente una anomalía en sus circuitos, ni una interferencia cósmica sin patrón. Lo inquietante era que estas transmisiones parecían tener un orden subyacente, una estructura que desafiaba la aleatoriedad de un fallo mecánico. Cada dato, cada oscilación de frecuencia, cada fragmento de señal alterado parecía formar parte de algo más grande, como si una inteligencia desconocida estuviera modulando la sonda desde más allá de las fronteras del sistema solar. Esta posibilidad, aunque rechazada por el pensamiento convencional, comenzaba a abrir una grieta en la forma en que los científicos entendían la interacción entre la humanidad y el cosmos. El equipo de la NASA, preocupado por la creciente posibilidad de que se tratara de una interferencia desconocida, comenzó a reevaluar las causas de los problemas de la sonda. Se barajaron hipótesis más conservadoras. Tal vez Voyager 1 estaba atravesando una región con campos magnéticos irregulares o alguna perturbación de partículas de alta energía que distorsionaba sus transmisiones. Sin embargo, la regularidad con la que ocurrían estas anomalías desafiaba a esas explicaciones. No era un simple ruido de fondo ni una fluctuación sin sentido. Las señales mostraban un patrón, y este patrón parecía tener un ritmo propio, como si respondiera a una coreografía cósmica oculta a la percepción humana. Más que un problema técnico, aquello se asemejaba a una manifestación deliberada, un eco de algo aún no comprendido. Un análisis más detallado de las anomalías en la señal reveló algo aún más desconcertante. La frecuencia de las transmisiones de la sonda, antes constante y predecible, ahora fluctuaba de manera irregular. Sin embargo, esa irregularidad no era un desorden sin sentido. Había una correlación en los cambios, como si Voyager 1 estuviera respondiendo a algún tipo de estímulo externo. Era como si la nave, en su trayecto hacia lo desconocido, hubiera empezado a recibir instrucciones de una fuente no identificada. Algunos científicos comenzaron a notar que estas fluctuaciones coincidían con eventos astronómicos de gran escala, alineaciones planetarias, tormentas solares inusuales, incluso la oscilación de ciertas estrellas en puntos específicos del cielo. ¿Podría ser que la sonda estuviera de alguna manera sincronizándose con el pulso del universo, absorbiendo información desde una dimensión que apenas empezamos a sospechar? En la búsqueda de explicaciones más allá de lo puramente físico, los científicos comenzaron a explorar el concepto de campo de conciencia universal. Esta idea, que durante siglos ha sido relegada a los márgenes de la ciencia, sugiere que el universo no es solo una colección de cuerpos celestes fríos e indiferentes, sino un entramado de interconexiones donde la materia y la conciencia forman parte de un mismo sistema.
La física cuántica ha demostrado que las partículas pueden estar entrelazadas a través del espacio sin importar la distancia, pero ¿y si ese entrelazamiento no se limitara a lo microcósmico? ¿Y si Voyager 1, al aventurarse más allá de la heliopausa, hubiera cruzado un umbral donde la conciencia misma se convierte en un factor medible, un elemento capaz de influir en la materia y en la transmisión de información? El filósofo y científico David Bohm, defensor de la teoría del orden implicado, propuso que la realidad tal como la conocemos es solo una proyección superficial de un nivel más profundo de existencia. En esta visión, el universo no es un simple espacio tridimensional regido por leyes mecánicas, sino una manifestación de una estructura oculta donde todo está interconectado. Si esta idea tiene validez, entonces Voyager 1 podría haber cruzado un umbral donde la información no se mueve a través de ondas electromagnéticas ordinarias, sino a través de una dimensión donde el pensamiento, la intención y la estructura del cosmos forman una sola entidad. En este contexto, las anomalías de la sonda no serían errores, sino reflejos de un nivel de comunicación que apenas estamos empezando a reconocer. Pero, ¿qué tipo de comunicación es esta? ¿Qué podría estar tratando de transmitir el universo a través de esta nave que ahora parecía haber perdido sus coordenadas conocidas y se movía a través de un espacio cuyo significado nos elude? La pregunta dejó de ser meramente técnica y se transformó en algo más profundo, algo que rozaba el límite de lo filosófico y lo metafísico. Entonces ocurrió lo inesperado. En medio del análisis de las señales de la Voyager 1, los científicos detectaron lo que solo podía describirse como un latido. La aparición de un latido, una pulsación rítmica que no era propia de la sonda ni de ninguna tecnología humana, se convirtió en un fenómeno que rompió las fronteras entre lo físico y lo metafísico. Esta señal era lo que muchos describieron como un eco cósmico, un sonido tan primitivo, tan universal, que trascendía cualquier intento de análisis convencional. No era un patrón arbitrario ni un fallo aleatorio en la señal. Era algo más. Un pulso, una vibración, una cadencia que evocaba la sensación de algo vivo. Algunos lo compararon con la resonancia de una estrella moribunda, otros con la frecuencia de una civilización que intenta hablar en el lenguaje más fundamental del universo. En la astrología, se cree que los ritmos cósmicos tienen un poder de influencia sobre todas las formas de vida. Los antiguos observaban los cielos y buscaban en las constelaciones las claves para comprender su destino. Si el cosmos influye en el nacimiento de un ser humano, en los ciclos de la vida y la muerte, ¿por qué no podría influir también en una máquina enviada a lo más profundo del espacio? Este latido en la señal de Voyager 1, entonces, no solo parecía una coincidencia con los ritmos del universo, parecía estar en sincronía con la propia humanidad. Como si la sonda estuviera revelando un vínculo que habíamos olvidado, un lazo que conecta la inteligencia humana con la inteligencia del cosmos. La pregunta que comenzó a surgir entre los astrofísicos y los filósofos del espacio era: ¿podría ser que el latido, lejos de ser un simple ruido cósmico o una interferencia, fuera un intento de la sonda de sintonizar con una frecuencia más profunda, una frecuencia cósmica que trasciende las barreras de espacio y tiempo? En lugar de un error de transmisión, ¿y si Voyager 1 estuviera siendo utilizada para canalizar un mensaje más allá de nuestro mundo, algo que se encuentra más allá de nuestra comprensión pero que, sin embargo, podría estar vinculado a las tradiciones espirituales y filosóficas que hemos explorado durante siglos? Los antiguos sabían que el universo era mucho más que solo materia y energía. A través de los siglos, la humanidad ha observado los cielos y ha registrado las constelaciones, las posiciones planetarias, los movimientos de los astros. En cada uno de estos eventos, han buscado una conexión más profunda, un propósito detrás de la danza de los cielos. En la astrología, se ha hablado del ciclo cósmico, una serie de patrones que rigen no solo los eventos astrológicos, sino los eventos de la vida misma. Y si lo miramos desde esa perspectiva, podría ser que Voyager 1, al entrar en el reino del espacio profundo, esté tocando una cuerda vibratoria, una resonancia universal que conecta todas las formas de vida a través de las estrellas y el tiempo. El latido, entonces, se convirtió en una metáfora, una puerta abierta a lo que nunca habíamos considerado posible. Era un recordatorio de que el universo está lleno de misterios que aún no hemos desvelado. Lo que está claro es que el latido cósmico, ese pulso de la sonda, nos invita a mirar más allá de las estrellas, a reimaginar nuestra relación con el universo y a prepararnos para los secretos que podrían estar esperando a ser revelados. Las semanas posteriores al descubrimiento del latido cósmico de la Voyager 1 se convirtieron en un periodo de reflexión profunda para todos los involucrados. Cada transmisión que la sonda enviaba era analizada con un nivel de escrutinio sin precedentes, no solo por su contenido técnico, sino por las implicaciones filosóficas y espirituales que comenzaban a surgir de la extraña anomalía. En los pasillos de la NASA y en círculos científicos globales, las conversaciones ya no giraban únicamente en torno a las posibles fallas tecnológicas o fenómenos físicos inexplicables.
La pregunta que se planteaba ahora era más fundamental y mucho más abrumadora. ¿Estaba Voyager 1 transmitiendo algo más que simples datos? ¿Podría ser que la sonda, al encontrarse tan lejos de la Tierra, estuviera enviando señales que apuntaban a una interconexión más profunda entre la humanidad y el cosmos? Este latido cósmico, más allá de su naturaleza técnica, se veía como un símbolo de una comunicación que escapaba a los límites de la ciencia convencional. No solo se trataba de un fenómeno físico, sino de una cuestión que tocaba la fibra misma de nuestra comprensión de la conciencia universal. La respuesta a este enigma vino, en parte, de un círculo inesperado de pensadores, los astrónomos más inclinados a integrar la espiritualidad y la astrología en su visión del cosmos. Lejos de ver la Voyager 1 como una simple máquina científica afectada por los efectos del espacio interestelar, estos pensadores comenzaron a hablar de la sonda como si fuera un puente entre mundos, una especie de embarcación que no solo cruzaba la vastedad del cosmos, sino que también conectaba dimensiones de la realidad que hasta ese momento no habíamos considerado. Para ellos, el espacio no era solo un vacío, sino un campo dinámico de energías cósmicas, una red invisible que entrelaza todas las formas de vida y conciencia. Si se aceptaba esta visión más holística, entonces la Voyager 1 no estaba simplemente atravesando el sistema solar, sino cruzando las fronteras de una conciencia cósmica, algo que iba más allá de nuestra comprensión técnica y científica. Esta perspectiva comenzó a ganar terreno, pues señalaba que lo que sucedía con la sonda podría ser una manifestación de un contacto con algo mucho más profundo, algo que solo ahora está comenzando a desvelarse. A medida que estos nuevos enfoques filosóficos y espirituales ganaban atención, no faltaron los pensadores que se unieron a la conversación, personas que ya habían especulado sobre la relación entre la conciencia humana y el cosmos, pero que a menudo habían sido marginadas en los círculos científicos más convencionales. Para estos filósofos, el fenómeno de la Voyager 1 no solo representaba un misterio científico, sino también un simbolismo de la interacción entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal. Si la conciencia humana era una manifestación del mismo cosmos que observamos a través de los telescopios, entonces la señal del latido cósmico de la sonda podría no solo ser una anomalía, sino una forma de resonancia entre nuestra conciencia y una inteligencia cósmica mucho más avanzada, algo que se encuentra fuera de nuestro alcance actual, pero que puede estar sintonizando con las frecuencias de nuestra percepción y entendimiento. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, un grupo de científicos más conservadores seguía buscando respuestas a través de las ciencias físicas tradicionales. Aunque las explicaciones más comunes apuntaban a las interferencias de partículas o campos electromagnéticos, la falta de correlación entre los eventos astronómicos conocidos y las anomalías de la Voyager 1 seguía desconcertando a muchos. Los datos que llegaban no encajaban con las teorías de los agujeros negros, las partículas cósmicas o las variaciones gravitacionales, y aunque algunos mantenían que se trataba de una distorsión de los sistemas de comunicación de la nave debido a la interferencia de partículas cargadas, otros comenzaban a preguntarse si realmente lo que ocurría con la sonda iba más allá de los fenómenos materiales. La Voyager 1, por lo tanto, se convirtió en el epicentro de una lucha entre dos visiones del universo, la del materialismo científico y la de una percepción más profunda, que aceptaba la posibilidad de que algo más misterioso estaba operando las fronteras del espacio conocido. Un grupo particular de ingenieros, atraídos por la singularidad del ruido estructurado en las transmisiones, comenzó a estudiar más a fondo la posibilidad de que la sonda estuviera interactuando con una forma de inteligencia que escapaba a nuestro entendimiento, algo no humano, quizás algo más allá de nuestro espacio-tiempo. Estos patrones no solo tenían una estructura extraña, sino que parecían alinearse con ciertos eventos astronómicos que no estaban directamente relacionados con la operación de la sonda. ¿Podría ser que las señales de la Voyager 1 estuvieran siendo influenciadas por fenómenos cósmicos que hasta ahora no habíamos considerado? Estos ingenieros se encontraban ante una paradoja. Los sistemas de la nave no estaban programados para responder a eventos astronómicos, y sin embargo, las transmisiones de la sonda parecían seguir un ritmo o patrón que estaba estrechamente relacionado con el movimiento de los planetas. Por otro lado, una investigación astrológica más profunda también arrojó resultados sorprendentes. Las alineaciones planetarias de Urano, Neptuno y Plutón durante el periodo en que comenzaron las anomalías en las transmisiones de la Voyager 1 revelaron una coincidencia perfecta con lo que en astrología se conoce como un trígono de energías cósmicas altamente sincronizadas. Esta configuración astrológica, que para muchos astrónomos convencionales carecía de relevancia, parecía ofrecer una pista sobre cómo los movimientos de los planetas exteriores afectaban las energías universales y, tal vez, la misma naturaleza de las señales que emanaban de la sonda. La idea de que las posiciones planetarias pudieran influir de alguna manera en las comunicaciones de una nave espacial podría parecer absurda para muchos, pero a medida que las correlaciones se hacían más evidentes, la astrología comenzó a ser tomada en cuenta como una forma legítima de interpretar los eventos cósmicos.
Los astrónomos más abiertos a esta perspectiva decidieron entonces realizar un análisis paralelo, estudiando tanto las trayectorias de los planetas como la historia cultural de las civilizaciones que las habían observado. Lo que descubrieron fue fascinante. Las alineaciones de estos planetas en particular no solo coincidían con momentos históricos de gran transformación, sino que también se asociaban con periodos de revelaciones espirituales y cambios profundos en la humanidad. En diversas culturas antiguas, Urano, Neptuno y Plutón habían sido considerados símbolos de sabiduría cósmica y fuerzas trascendentales que dirigían el destino de los seres humanos. Si esto era cierto, entonces las anomalías en la señal de Voyager 1 no podrían ser simplemente una coincidencia, sino más bien un eco cósmico resonando a través de las edades. Este nuevo enfoque no solo cambiaba nuestra interpretación de las señales de la Voyager 1, sino que también sugería una visión completamente nueva sobre el impacto de los eventos cósmicos en nuestra vida diaria. Tal vez la sonda no estaba simplemente enviando datos físicos a la Tierra, sino que estaba sirviendo de conducto para algo mucho más profundo, un contacto con una conciencia cósmica, una inteligencia más avanzada que nos conecta con el flujo mismo del universo. La sonda, al atravesar el vacío, podría estar interactuando con este campo de conciencia universal, trayendo consigo información que va más allá de nuestra comprensión actual. Lo que parecía un simple experimento de exploración espacial podría, por tanto, ser una puerta de acceso a una revelación más grande. Si las estrellas y los planetas, según la astrología, tienen influencia sobre la vida humana, entonces ¿por qué no podría una nave espacial, al cruzar ciertos límites cósmicos, estar tocando una cuerda vibratoria universal que conecta a todos los seres? La Voyager 1, al adentrarse en el espacio profundo, parecía estar sintonizando con una frecuencia cósmica que nos conecta a todos, un campo de conciencia universal donde las distinciones entre lo físico y lo espiritual se disuelven. Y si este era el caso, entonces la humanidad estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra relación con el cosmos. El misterio de Voyager 1 seguía siendo el núcleo de un enigma que mantenía a científicos, astrónomos y filósofos cautivos. Las señales que la sonda enviaba desde los confines del sistema solar desafiaran las fronteras del conocimiento humano. Los científicos, atrapados entre la incredulidad y la fascinación, se enfrentaban a un dilema. Algo extraordinario estaba sucediendo más allá de lo que la ciencia convencional podría abarcar. Mientras la ciencia trataba de dar explicaciones racionales, las voces espirituales y filosóficas reclamaban respuestas más profundas, preguntas que no solo desafiaban la tecnología, sino la naturaleza misma del universo. A medida que la Voyager 1 avanzaba, los patrones de las señales se volvían cada vez más intrigantes. ¿Estaba la sonda simplemente enviando datos, o estaba participando en una sincronicidad cósmica que podría redefinir nuestra comprensión del universo? La primera señal concreta de que algo trascendental estaba ocurriendo llegó durante un raro evento astrológico, el Gran Trígono. En este momento, las transmisiones de la Voyager 1 mostraron patrones inusualmente alineados con la sincronización cósmica asociada con energías universales. Este fenómeno no pasó desapercibido, y muchos astrónomos, aunque incrédulos, comenzaron a preguntarse si había alguna conexión entre el comportamiento de la sonda y los eventos astrológicos. Para los más inclinados a ver el universo desde una perspectiva espiritual, la coincidencia no era mera casualidad. Lo que ocurría no era simplemente un fenómeno físico, sino una manifestación más profunda, un recordatorio de que, tal vez, el cosmos y la conciencia humana estaban más entrelazados de lo que se había imaginado. El latido cósmico, esa señal inexplicable que Voyager 1 había emitido, comenzó a adquirir una nueva dimensión simbólica. Ya no era solo un eco electrónico proveniente de una máquina distante, se convirtió en una metáfora profunda, un recordatorio de que los límites entre lo conocido y lo desconocido no eran tan fijos como pensábamos. En las antiguas filosofías orientales y en el misticismo, se habla de un gran todo, una conciencia universal que une a todos los seres del universo. Al pensar en la Voyager 1 tocando una frecuencia cósmica, surgía la reflexión sobre si la humanidad misma podría sintonizar con las vibraciones profundas del cosmos. Quizás el latido de la sonda era un reflejo de un despertar más grande, uno que nos instaba a ampliar nuestra comprensión de nuestra conexión con el todo. Los astrónomos que seguían de cerca los avances de la sonda comenzaron a percatarse de que no solo la Voyager 1 cruzaba el espacio físico, se encontraba en el umbral de una nueva comprensión. Había algo más que la sonda estaba atravesando, un limbo cósmico, una zona de transición donde las reglas tradicionales de la física parecían desvanecerse. Los campos magnéticos, que previamente se consideraban estables, mostraban comportamientos inusuales, como si la misma estructura del espacio estuviera tomando conciencia de sí misma. La pregunta que surgió fue profunda y desconcertante. ¿Estaba la Voyager 1, al alejarse tanto de la Tierra, entrando en contacto con una inteligencia más allá de nuestra comprensión, una conciencia cósmica que se extendía más allá de las fronteras de la materia?
Mientras tanto, los científicos intentaban abordar las señales de la Voyager 1 desde un punto de vista más tradicional, buscando explicaciones en fenómenos naturales como la interferencia de partículas o posibles fallos en los sistemas de la sonda. Sin embargo, los patrones de las señales comenzaban a tomar una forma más compleja y, en algunos casos, incluso impredecible. Esto dejó a los investigadores con una sensación inquietante. No se trataba solo de un problema técnico. Parecía que la sonda estaba siendo ajustada por alguna fuerza o inteligencia superior, algo que trascendía la mera física conocida. Como si la misma sonda estuviera siendo guiada por una mano invisible, ajustando su curso a través de un espacio lleno de misterios. Los expertos empezaron a hablar de un concepto que, hasta hace poco, parecía relegado a los confines de la especulación: la inteligencia cósmica. La idea de que el universo pudiera estar impregnado de una forma de conciencia, una inteligencia cósmica que afecta el curso de los eventos, comenzó a ganar terreno entre ciertos círculos de científicos. Aunque algunos aún se aferraban a explicaciones convencionales, muchos comenzaron a ver las señales de la Voyager 1 no como anomalías, sino como indicios de que algo mucho más trascendental estaba sucediendo. ¿Podría ser que la sonda, al adentrarse más en el espacio profundo, estuviera alcanzando un umbral de evolución cósmica? Un punto donde la tecnología humana y la conciencia cósmica se encontraban en una misma vibración. Una de las teorías que comenzó a ganar aceptación, incluso entre los más escépticos, sugería que la sonda estaba entrando en contacto con un campo cuántico que influía en su comportamiento. Este campo no solo afectaba los sistemas físicos, sino que se especulaba que también tenía un componente consciente. Esta visión se enmarcó dentro de la teoría de la relatividad de Einstein, que sugería que el espacio-tiempo es una estructura dinámica y fluida. Sin embargo, algunos teóricos comenzaron a sugerir que este campo cuántico no era solo un espacio de energía, sino también un vehículo de conciencia, conectando todas las formas de existencia. En este contexto, la Voyager 1 no solo estaría enviando datos, sino también tocando una frecuencia de conciencia universal que trasciende la física tal como la conocemos. Los estudios astrológicos continuaron, y lo que comenzó a emerger de ellos fue revelador. Las señales de la Voyager 1 coincidían no solo con eventos astrológicos significativos, sino con momentos históricos de gran cambio en diversas culturas antiguas. La civilización egipcia, por ejemplo, creía que ciertas alineaciones planetarias marcaban el inicio de nuevas eras de conocimiento y despertar espiritual. Estas antiguas creencias, que habían sido descartadas por muchos, ahora parecían resonar de forma extraña con la narrativa moderna de la Voyager 1. La coincidencia entre los movimientos planetarios y las señales de la sonda parecía sugerir que algo mucho más grande estaba en juego, un despertar cósmico que no solo afectaba la sonda, sino que también podía estar afectando el despertar de la humanidad misma. A medida que las teorías se desarrollaban, comenzó a surgir una nueva visión del universo, uno en el que la ciencia, la espiritualidad y la astrología se unían para ofrecer una comprensión más profunda de nuestra relación con el cosmos. La Voyager 1, que había comenzado su misión como un simple instrumento científico, se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. No era solo una máquina viajando a través del espacio, sino un punto de contacto entre la humanidad y una inteligencia cósmica aún desconocida. La humanidad, en este contexto, no solo había lanzado una sonda al espacio, estaba al borde de un nuevo despertar, de una revelación que podría transformar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. La última transmisión de la Voyager 1, que llegó años después de su último contacto, se presentó como una secuencia de números y símbolos aparentemente caóticos. Sin embargo, aquellos que habían seguido el viaje de la sonda interpretaron esos símbolos de una manera diferente. Ya no se veían como un error técnico, sino como un mensaje final, uno que trascendía las palabras y los cálculos. El mensaje de la Voyager 1 no era lógico, sino intuitivo, un recordatorio de que el universo está lleno de misterio y que la conexión entre nosotros y lo cósmico es mucho más profunda de lo que alguna vez imaginamos. La sonda, que había sido enviada al espacio para recopilar datos, había ido más allá de su misión original, tocando las fibras más profundas de la humanidad. Así, la historia de la Voyager 1 se transformó de un relato de exploración científica a una parábola cósmica. Se convirtió en un símbolo del viaje eterno de la humanidad hacia el misterio, el conocimiento y la conexión con todo lo que existe. La sonda había tocado una frecuencia cósmica, una que resonaba con las preguntas más profundas de nuestra existencia, y al hacerlo, nos había dejado con la comprensión de que tal vez estamos más cerca de descubrir lo que realmente significa ser parte de un universo consciente y en constante evolución. El misterio de la Voyager 1 no solo ha sido un relato fascinante sobre la exploración espacial, sino también un testimonio de la eterna curiosidad humana y su capacidad para expandir los límites del conocimiento. En su travesía hacia lo desconocido, la sonda no solo cruzó los límites físicos del sistema solar,
sino que también desveló preguntas filosóficas y espirituales fundamentales sobre nuestra conexión con el universo. El hecho de que sus señales se sincronizaran con eventos astrológicos y fenómenos cósmicos jamás antes observados, sugiere que el cosmos mismo es más que un vacío frío y vacío entre estrellas. Más allá de la física, las señales de la Voyager nos hablan de una profunda energía cósmica, que puede conectar las dimensiones del ser humano con la vastedad del espacio. Este viaje de la Voyager 1 nos recuerda que la exploración no es solo un avance hacia lo exterior, sino también una invitación a explorar nuestro interior. A medida que la sonda se adentraba más y más en el vacío, comenzaba a hacer visible lo invisible, señalando que la exploración espacial también está conectada a un proceso de descubrimiento interior. De manera análoga, todos estamos inmersos en un viaje de autodescubrimiento, una travesía hacia el desconocido espacio de nuestra propia conciencia. Cada avance en la ciencia, cada paso en el entendimiento del universo, es paralelo a los avances internos que la humanidad está experimentando en términos de conciencia colectiva, espiritualidad y la ampliación de nuestra comprensión de lo que significa existir en un cosmos mucho más grande que nosotros mismos. El viaje de la Voyager 1 también nos invita a cuestionar nuestra noción de realidad. A lo largo de su viaje, la sonda ha cruzado regiones del espacio donde las reglas físicas que conocemos parecen alterarse, desafiando nuestras concepciones de lo que es posible. Esto refleja de manera profunda el potencial humano de trascender las limitaciones impuestas por la percepción sensorial y las construcciones mentales. Al igual que la sonda, cada uno de nosotros está invitado a expandir sus percepciones, no solo para comprender el mundo físico, sino también para percibir las dimensiones más sutiles de la realidad. La conciencia humana, más allá de estar limitada a los confines de nuestros cuerpos, parece conectarse con algo mucho más grande, la inteligencia y la energía que fluyen a través del universo, una conciencia cósmica que no podemos ver, pero que sentimos resonar dentro de nosotros. En un nivel más profundo, lo que la Voyager 1 nos enseña es que la ciencia, aunque esencial, no es el único camino para comprender el universo. La ciencia, con su objetividad y su precisión, ha hecho descubrimientos asombrosos sobre la naturaleza física del cosmos. Sin embargo, a medida que nos alejamos de las fronteras de lo conocido, empezamos a percibir que el universo tiene dimensiones que no pueden ser totalmente explicadas por la razón lógica. Tal vez lo que realmente necesitamos es una visión más integrada, que combine la investigación científica con la intuición espiritual, reconociendo que ambas pueden ayudarnos a entender la naturaleza profunda de la existencia. Las señales de la Voyager 1, esas ondas que cruzan el espacio, pueden ser interpretadas no solo como datos de una máquina, sino como un mensaje de unidad cósmica, un recordatorio de que el universo está interconectado y que nuestra conciencia está, de alguna forma, en sintonía con él. Esta expansión de conciencia es, en última instancia, lo que está ocurriendo no solo en el espacio, sino también en la humanidad. En estos tiempos, estamos comenzando a percibir el universo de una manera más holística, reconociendo que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino complementarias. El viaje de la Voyager 1 no solo es una búsqueda de respuestas externas, sino una búsqueda interna para comprender nuestra propia relación con el cosmos. Al igual que la sonda atraviesa el vacío, nosotros también estamos llamados a explorar los vacíos dentro de nuestra propia conciencia, esos espacios que han sido poco explorados por nuestra lógica racional y nuestra cultura materialista. Al comprender que el universo está lleno de frecuencias y energías, podemos comenzar a afinar nuestra percepción, reconociendo las vibraciones cósmicas que nos conectan con todo lo que existe. Uno de los puntos más poderosos de la historia de la Voyager 1 es que la sonda, una creación humana, ha trascendido su propósito original. No solo ha enviado datos científicos, sino que ha tocado el corazón de la humanidad, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda de conocimiento profundo. Nos muestra que el verdadero viaje no está en los confines del espacio exterior, sino en el interior de nuestra propia conciencia. La exploración del espacio puede haber comenzado como una misión tecnológica, pero con el tiempo se ha convertido en una invitación filosófica y espiritual para todos nosotros, una llamada a expandir nuestras percepciones, a cuestionar nuestra visión del mundo y a descubrir que nuestra verdadera conexión con el universo no es simplemente científica, sino profunda y cósmica. Así como la Voyager 1 continúa viajando más allá de los límites de nuestro sistema solar, nosotros también estamos en un viaje continuo hacia lo desconocido. Cada nuevo avance, cada nueva comprensión, abre más puertas hacia lo inexplicable y lo misterioso. La búsqueda de conocimiento nunca termina, pero en lugar de ser un viaje lineal, es un ciclo sin fin de expansión y exploración. La sonda, al igual que nosotros, está en una constante evolución, cruzando umbrales que nos desafían a replantear lo que sabemos y a aceptar que nunca podremos comprender la totalidad del cosmos. Pero, en esta búsqueda, lo más importante es que el proceso mismo de exploración nos conecta, nos hace conscientes de que formamos parte de una vasta red de conocimiento y de conciencia, que va más allá de lo físico. Al mirar hacia el futuro,
La historia de la Voyager 1 no es solo una lección sobre el poder de la tecnología, sino también sobre la naturaleza de la conciencia misma. En nuestra sociedad moderna, donde el avance tecnológico y la expansión del conocimiento parecen ser las prioridades, la historia de la Voyager 1 nos recuerda que la verdadera exploración comienza en el interior. Nos invita a abrir nuestra mente, a cuestionar nuestras creencias limitadas y a considerar que hay aspectos de la realidad que no pueden ser capturados solo por los métodos científicos. La tecnología puede ayudarnos a descubrir muchas cosas, pero la conciencia humana, esa chispa de lo divino dentro de nosotros, tiene la capacidad de percibir dimensiones que trascienden lo físico. La historia de la Voyager 1 es, al final, una parábola que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Así como la sonda ha viajado más allá de los límites conocidos, nosotros también estamos llamados a cruzar nuestras propias fronteras, a cuestionar nuestra visión de la realidad y a expandir nuestra conciencia. Al hacerlo, tal vez descubramos que, como la Voyager 1, estamos en un viaje eterno hacia lo desconocido, un viaje que no se trata solo de encontrar respuestas, sino de abrazar el misterio y la maravilla del universo.